Muy buen día, jóvenes, ¿cómo están? Aquí nuevamente el profe Edu. Vamos a hacer nuestra cuarta clase de biología y hoy día, viernes 9 de junio, está lloviendo harto en estos momentos, así que les dejé una ventanita por acá con lluvia para que estemos un poco en ambiente y al menos como para notar que este ambiente está vivo. Hay cosas que nosotros pensamos durante el día a día que no están vivas, pero el hecho de que caiga agua del cielo, el hecho de que haya nubes moviéndose, que el sol salga y venga, nos da cuenta de lo viva que está la Tierra. Y es eso también lo que hay cosas que vemos como estables que están siempre ahí, pero están en un constante movimiento. Y es esto eh, algo que cobra vital importancia cuando nos damos cuenta de que esto también ocurre a nivel celular. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las células de la piel, vemos una parte de la piel, dentro de la piel quizá, o la parte que vemos de la piel quizá esté inmóvil, pero esta está en constante movimiento, está en constante movimiento para mantener estos procesos biológicos que la mantienen viva. Y em, espero no les molesten la lluvia y vamos a comenzar con nuestra cuarta clase titulada Célula Animal y Vegetal. Y vamos a ver un pequeño resumen de la clase anterior en donde vimos que la célula es esta unidad que contiene distintas funciones dentro de los organismos, ¿ya? Y en base a esto se teorizan los postulados de la célula es la unidad estructural de todo ser vivo, no podría mantener su estructura sin el hecho de que existan células que le componen, es la unidad funcional, ya que en ella se dan todos los procesos biológicos, todos los procesos, las reacciones químicas que se dan dentro de la célula para que ésta se mantenga funcionando. También es la unidad de origen, ya que toda célula proviene de otra célula preexistente. Como habíamos dicho, el hecho de que haya una célula, esta necesariamente tiene que provenir de una célula anterior. Esto llevado al ejemplo, por ejemplo, las células de la piel de mi cara provienen anteriormente de, por ejemplo, células de mis padres progenitores que se fusionaron en algún momento. Y también es la unidad genética de todos los seres vivos. Es la célula en donde se almacena el material genético que contiene toda la información que va a dar lugar a la interpretación de esta información para que ésta después sea transformada en algo consistente, en algo sólido, en algo tangible, en proteínas, en membranas, en distintas estructuras que va a formar este organismo. Y esta célula, a grandes rasgos, se clasifica en dos. En células procariontes, las células que estuvieron antes, estas células más primitivas que tienen dentro de sus características es que no están compartimentalizadas, no tienen perdón, no tienen compartimentos, no tienen organelos y estas habitualmente son de un menor tamaño, ¿ya? Las células de tipo eucarionte, a diferencia de las procarientes, estas sí tienen organelos, tienen un alto grado de compartimentalización, ¿ya? Además, las células de tipo procarionte no poseen un núcleo, sino que poseen un nucleoide en donde van a tener esta información genética. No poseen organelos, no poseen compartimentos y sí presentan ribosomas, que son aquellos encargados de producir las proteínas como vimos anteriormente. Y las células de tipo eucarionte son aquellas que sí poseen un núcleo en donde albergamos este material genético, poseen organelos, distintos organelos, cada uno con su función específica, y también presentan ribosomas, pero estos ribosomas tienden a ser de mayor tamaño, con un coeficiente de sedimentación 80 o también ribosomas 80S. Y a modo gráfico de poder ejemplificar esto, si nosotros vemos las células de tipo procarionte, acá voy a dibujar una célula de tipo procarionte, acá tenemos la célula de tipo eucarionte,
La célula de tipo procarionte va a tener su material genético disperso en un nucleoide, mientras que la célula de tipo eucarionte va a tener su material genético muy condensado en el núcleo, ¿ya? Ambas van a tener ribosomas. En el caso de la procarionte van a ser 70S, en el caso de la eucarionte van a ser 80S. Ahí, 80S. La célula de tipo eucarionte además tiene un alto grado de compartimentalización, tiene distintos organelos, cada uno con una función específica dentro de la célula, ¿ya? Estos organelos, haciendo el símil con nosotros, van a ser como los organelos son como los órganos de la célula, cada uno con una función específica, sin embargo, en sí van a interactuar entre todos formando estas reacciones, esta coordinación para que la célula pueda llevar a cabo sus distintas funciones. ¿Ya? Y eso, con respecto a nuestra clase anterior. Y bueno, recalcar que los postulados de las células son que la célula es la unidad y vamos a estructural, formar la estructura de los seres vivos. En ella se dan las funciones que mantienen viva la célula y que permiten que pueda desempeñarse como tal de genética, ya que la célula es donde se contiene todo el material genético, ya sea eucarionte en el núcleo o procarionte en este nucleoide. Y la célula también es la unidad de origen de todo ser vivo. Y me faltó mencionar de origen que toda célula proviene de otra preexistente. Esta célula se divide en dos y esto hace que esta célula provenga de esta que anteriormente existía. ¿Ya? Y el día de hoy vamos a ver que dentro de la célula de tipo eucarionte, esta que tiene mayor grado de compartimentalización y es más compleja, tenemos dos tipos, las células de tipo vegetal y las células de tipo animal, en donde vamos a describir la forma de esta, los distintos compartimentos y funciones que tienen cada uno de estos. Dentro de las células también vamos a hacer una relación entre el desarrollo de ciertos organelos y la función de la célula. Como vimos en una de nuestras clases anteriores, dimos el ejemplo de que el retículo endoplasmático liso tenía la función de degradar ciertos alcoholes que eran consumidos. Y cuando vemos los retículos endoplasmáticos lisos del hígado de una persona alcohólica, como le damos tanto trabajo a los retículos endoplasmáticos lisos, estos comienzan a aumentar. Y luego de eso pasamos a enfermedades como el hígado graso, producto de mucho consumo de alcohol. Pero esto lo podemos ver a nivel celular, en donde vemos que estos retículos endoplasmáticos, estos organelos, se desarrollan de manera distinta en función de qué tanto trabajo le demos a las células o con respecto a su función celular. ¿Ya? Y además vamos a ver distintas adaptaciones celulares, distintas especializaciones de las células. Vamos a comenzar con nuestra pregunta, y es que si se bloquea la acción de las enzimas del retículo endoplasmático liso de una célula animal, a corto plazo disminuirá directamente la síntesis de y tenemos la la alternativa A, enzimas, B, fosfolípidos, C, polisacáridos, D, ácidos nucleicos y E, proteínas de membrana. Y como sabemos, como habíamos mencionado en las clases anteriores, tenemos nuestro núcleo, ¿cierto? Y este núcleo está rodeado por el retículo endoplasmático rugoso y luego de este viene el retículo endoplasmático liso.
¿cierto? El retículo endoplasmático rugoso con sus respectivos ribosomas y el retículo endoplasmático liso acá. Y el REL o retículo endoplasmático liso, esta L nos puede dar inferencia de que, bueno, la L es de liso, retículo endoplasmático liso, pero la L también nos puede dar una breve mnemotecnia de que este retículo endoplasmático liso está encargado de producir lípidos. Y dentro de los lípidos, dentro de este tipo de macromoléculas, encontramos ácidos grasos, fosfolípidos, eh, perdón, no triglicéridos, sino que glicéridos y moléculas esteroidales. Y estos ácidos grasos iban a ser estas cadenas de carbonos unidos a hidrógeno, ¿cierto? Acá tenemos carbono unido a hidrógeno, unido a hidrógeno, unido a hidrógeno, ¿cierto? Cada vez que dibujamos esta línea así, nos estamos refiriendo a esto, ¿ya? Los fosfolípidos iban a ser estos ácidos grasos, estas cadenitas unidas a un grupo fosfato, ¿cierto? Fosfato y un glicerol, formando el fosfolípido. Y acá abajo tenemos los ácidos grasos. Los triglicéridos iban a ser la forma en la que nosotros almacenábamos los lípidos. Iban a ser esta forma en donde tenemos los lípidos, ¿cierto? Y yo los empaqueto, pudiendo almacenar hasta 3 lípidos, hasta 3 ácidos grasos, perdón. Entonces, si es que nosotros tuviéramos solamente uno, tenemos un monoglicérido. Si tuviéramos dos, ya sería un diglicérido. Y si tuviéramos tres, sería un triglicérido. Y las moléculas esteroidales, las voy a poner un poco más abajo. Las moléculas esteroidales que son estos anillos de carbonos unidos a hidrógeno. Estos no son los mismos anillos que vemos en los carbohidratos, sino que estos anillos están compuestos principalmente de carbono e hidrógeno, mientras que los carbohidratos están compuestos principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Entonces tenemos estas moléculas esteroidales en donde encontramos colesterol, encontramos las señalizaciones, la molécula de señalización de tipo sexual como la testosterona, estradiol y estrógeno. Ya estos son ejemplos de moléculas de señalización química sexual y también estas moléculas esteroidales, ¿ya? Entonces, el retículo endoplasmático liso se va a encargar de producir lípidos dentro de los cuales encontramos esta variedad. Y eh, el retículo endoplasmático liso va a producir fosfolípidos, ¿ya? La respuesta correcta es la B, ya que el retículo endoplasmático liso no produce enzimas, tampoco polisacáridos, tampoco ácidos nucleicos y tampoco proteínas de membrana. Produce lípidos y dentro de los cuales encontramos los fosfolípidos, ¿ya? Y bueno, el día de hoy vamos a ver modelos básicos de las células eucariontes, qué es lo que componen estas células eucariontes, y la división entre animal y vegetal, y las adaptaciones de estas células de tipo eucarionte. Ay, se me caía el lápiz. Entonces, acá vemos nuestra célula vegetal con nuestros muchos compartimentos y vemos que tenemos acá en morado nuestro núcleo, en donde almacenamos nuestra información genética.
Este núcleo va a estar rodeado por una envoltura nuclear y después de la envoltura nuclear vamos a tener nuestro retículo endoplasmático rugoso. Este retículo endoplasmático rugoso que se encargaba de moldear las proteínas que eran producidas por los ribosomas. Luego podemos ver los centriolos, que son estas estructuras fundamentales para formar el citoesqueleto de las células, a partir de donde se van a formar los microtúbulos que van a formar el esqueleto de las células. Si bien les mencioné que estos organelos son como los órganos celulares, estos centriolos van a ayudar a formar el esqueleto de la célula, esta, entre comillas, estructura ósea, en el caso de nosotros, en el caso de nuestro esqueleto, esta estructura de microtúbulos en el caso de la célula. La mitocondria, este organelo que está adaptado, este organelo que tiene una serie de características que le distinguen de otros organelos, como el hecho de tener una doble membrana, tener una serie de ribosomas y también su propio material genético. Y el aparato de Golgi, nuestro gran delivery, nuestro gran distribuidor de todo lo que queramos empaquetar y enviar. Por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso puede producir proteínas o moldear estas proteínas, perdón, y estas van a ser enviadas al aparato de Golgi para que el aparato de Golgi destine las proteínas, las envíe hacia el punto en donde deberían estar, ¿ya? O si es que yo fagocito una bacteria, algo que me pueda hacer daño, lo que va a hacer el aparato de Golgi después de que yo destruyo esta bacteria es tomar este material destruido y enviarlo de manera segura para afuera de la célula, ¿ya? De esta manera el aparato de Golgi va a ser el encargado de empaquetar, es como el gran correo de Chile, el gran distribuidor, el gran delivery de la célula. Lo que llega lo empaqueta y lo manda, y así, ¿ya? Y luego en las células de tipo vegetal vemos dos grandes diferencias, bueno, tres. Uno, vemos una gran vacuola acá central, ocupa casi todo el espacio de la célula, ocupa un gran porcentaje de la célula. Y esto para poder almacenar citosol, ¿ya? El citosol, recordemos que era el medio acuoso de la célula, este medio que contenía agua, contenía iones, en algunos casos proteínas, y este va a contener el medio acuoso de la célula para que esta célula de tipo vegetal, como las plantas, como esta plantita que vemos acá que está cerca de la ventana en la lluvia, esta planta mantenga su estructura y mantenga un reservorio de líquidos, de agua principalmente, cuando hayan situaciones de poca abundancia de agua, ¿ya? Además podemos ver estas estructuras, bueno, vemos las mitocondrias también que comparten con las células de tipo animal. Vemos estas estructuras que se ven acá que tienen como forma de un riñón, por decirlo así, y estas estructuras, no como un riñón, sino que como de una media luna, que son los cloroplastos, estos cloroplastos que van a estar encargados de realizar esta respiración celular en las células vegetales, la fotosíntesis, ¿ya? En ellas se va a dar a cabo la fotosíntesis. A nosotros ya nos gustaría tener cloroplastos, pero no tenemos, no podemos hacer fotosíntesis. En cambio, las células vegetales sí, pueden hacer la fotosíntesis y obtener energía a raíz de la luz solar. También comparten los retículos endoplasmáticos o retículos endoplásmicos. También poseen un núcleo en donde albergan su material genético, donde está bastante protegido, y también tienen este gran delivery, este gran distribuidor que es el aparato de Golgi. Entonces tenemos tres grandes diferencias entre las células de tipo animal y las vegetal. Uno, las células de tipo animal tienen centriolos que se encargan de organizar el citoesqueleto de la célula, mientras que la célula vegetal, si bien no tiene centriolos, tiene otras estructuras encargadas de organizar el citoesqueleto, pero no se llaman centriolos, ya tienen otra nomenclatura. Los cloroplastos no están presentes en la célula animal, nosotros no podemos realizar fotosíntesis, en cambio las células animales sí.
tienen también, además, algo que se me olvidó mencionar, una pared celular. Esta pared celular cobra vital importancia ya que esta puede mantener la estructura de la célula. Acá podemos ver que además de una membrana plasmática, tenemos una pared celular. Esta pared celular hace que si es que yo riego mucho una planta, si es que esta planta recibe mucha agua, esta pared celular va a impedir que se rompa, va a impedir que se lise, va a hacer que llegue a un estado como turgente, como firme, lleno de agua, pero no se va a romper. En cambio, las células de tipo animal sí se va a romper si es que yo le echo mucha agua. De hecho, lamentablemente, hace tiempo habían como unos concursos en donde hacían que las personas tomaran harta agua y hubo una persona que murió por tomar mucha agua. Y esto es porque las células animales, al recibir tanta agua, la membrana plasmática no puede soportar tanta presión y tiende a romperse, como un globo que yo estoy inflando mucho o un globo que yo estoy llenando con mucha agua y se tiende a romper. ¿Ya? Y estas además poseen una gran vacuola central para poder almacenar agua en caso de que haya carencia de agua en el entorno. Mientras que la célula animal, si bien no tiene una gran vacuola central, tiene pequeñas vacuolas en su interior, pero no es una gran vacuola central como la célula de tipo vegetal. Y los componentes de la célula eucarionte que comparten es el citoplasma, ¿ya? Recordemos que a mí me gusta mucho el ejemplo de la cazuela, pese a que no sepa cocinar cazuela, pero en la célula tenemos un medio acuoso, ¿ya? Este medio acuoso va a ser el citosol, va a ser el agua y los iones dentro de la célula, mientras que el citoplasma va a ser el agua más los iones más los organelos. Entonces, en el ejemplo de la cazuela, el agua de la cazuela, este caldo, va a ser el citosol, mientras que la cazuela completa con la papa, el choclo, la zanahoria, va a ser eh, el citoplasma. Entonces, poseen un citoplasma que comprende desde el núcleo hasta la membrana plasmática y citosol que sería el medio acuoso con los iones de la célula. Espero se entienda. Cualquier duda me pueden avisar y también la pueden dejar en los comentarios por si acaso. Y, y el citoplasma va a contener el citosol y además los organelos celulares. Ya entonces acá podemos ver esta célula con los distintos organelos que posee y cada uno de ellos cumpliendo una función específica. Y esta célula también tiene una estructura, una forma, y le podemos dar gracias a el citoesqueleto que compone la forma de la célula. El citoesqueleto va a ser esta estructura, intrincada red de proteínas. Estas proteínas van a ser de distinto tipo. Los filamentos intermedios, microtúbulos y filamentos de actina. Los filamentos intermedios van a ser estas estructuras que vemos en amarillo, que van a formar parte de esta red del citoesqueleto y van a permitir que la célula tenga resistencia al estrés mecánico, tenga resistencia ante, por ejemplo, que se aplaste o que algo la intente apachurrar, va a poder resistir gracias a estos filamentos intermedios. Los microtúbulos son estos tubos que vemos acá que están en verde oscuro, en donde vamos a poder ver que hay un transporte a través de los microtúbulos, hay un transporte de sustancia a través de ellos, son como carreteras y también forman parte de este citoesqueleto. Y los microfilamentos van a tener su rol como en la contracción para que la célula pueda realizar movimientos de contracción y también pueda realizar desplazamiento, ¿ya? Entonces tenemos dentro del citoesqueleto tenemos los filamentos intermedios para resistencia de presión ejercida, por ejemplo. Tenemos los microtúbulos para transporte y tenemos los microfilamentos o filamentos de actina para contracción y desplazamiento. ¿Ya?
y estas van a dar forma y sostener a la célula, van a permitir el desplazamiento de organelos a través de ella, van a permitir la división celular en el caso de que se forme el uso mitótico, en donde vamos a distribuir los distintos organelos de manera equitativa, así como la información genética. Y también este va a participar en la contracción y movimiento celular. Entonces, nuevamente, filamentos intermedios, resistencia mecánica ante el estrés mecánico que pueda recibir la célula, microtúbulos como estructuras de distribución y transporte, y los microfilamentos, filamentos de actina para desplazamiento y contracción. Y luego tenemos el núcleo de la célula, nuestro principal hueso sagrado. Lo vamos a guardar en una caja fuerte que sería esta envoltura nuclear, en donde está bien protegido el núcleo, que contiene nuestra información genética, nuestro ADN, que está asociado a proteínas y histonas. Entonces, nuestro núcleo, acá les voy a hacer un dibujito. En nuestro núcleo va a estar bueno, tenemos las células, ¿cierto? Y en el núcleo va a estar nuestro ADN, ¿cierto? Esta hebra helicoidal, pero no va a estar como una hebra helicoidal, sino que habitualmente lo vamos a encontrar como cromosomas. Y esto es porque esta hebra se va a asociar a proteínas y histonas y se va a enrollar. Y se va a enrollar, y se va a enrollar, y se va a enrollar, y así para ir haciendo que el material genético quede bien compacto, quede bien condensado, y yo pueda almacenar mucha información genética, una hebra de ADN muy larga, en un espacio muy pequeño, muy reducido, que serían estos cromosomas. ¿Ya? Ahí tengo problemas para... Ahí está. Súper. Entonces, vamos a tener nuestro núcleo, en donde tenemos nuestra carioteca o envoltura nuclear o membrana nuclear, que va a tener una serie de poros para que el material genético salga en forma de, no de ADN, sino que de ARN. ¿Ya? Tiene la cromatina, que sería el ADN asociado a las histonas, y también posee esta matriz nuclear con ribonucleoproteínas y proteínas no histónicas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como les mencioné, eh, del núcleo, del núcleo, el ADN no va a salir, sino que va a salir en forma de ARN, por esta serie de poros que están en la envoltura nuclear o carioteca. Sale en forma de ARN. Acá tenemos ADN y acá ARN. El ARN va a ir hacia los ribosomas. Los ribosomas, que son estas estructuras que no son organelos, se va a unir el ARN, en este caso el ARN mensajero, y se va a unir a los ribosomas. Ribosoma. ¿Y qué es lo que va a hacer el ribosoma? Va a tomar esta secuencia de nucleótidos, que sería el ARN, y va a producir proteínas. Estas proteínas que serían esta unión de distintos aminoácidos para formar una proteína, y los va uniendo y los va ensamblando para formar las proteínas. Estas proteínas van a ir hacia el retículo endoplasmático rugoso para ser moldeadas, y esto luego se va a mandar al aparato de Golgi, que va a producir, que va a dar las últimas modificaciones, para que esta proteína se pueda enviar hacia donde debe estar. ¿Y por dónde las voy a enviar? Las voy a enviar por medio de... Ahí. Las voy a enviar por medio de el citoesqueleto. En el caso de los microtúbulos tenemos esta intrincada red, y este, esta envoltura, que sería una vesícula que contiene esta proteína, que fue modificada, fue producida por el ribosoma,
modificada por el retículo endoplasmático rugoso. El aparato de Golgi le dio los últimos retoques, le añadió azúcares, le añadió algunos lípidos y luego la mandó mediante vesículas que tienen estas vesículas que son los círculos unidos a proteínas por medio de los microtúbulos para que esta vesícula se vaya desplazando hacia donde debería estar. ¿Ya? De esta forma en la que es que van interactuando los distintos organelos dentro de la célula. Entonces, tenemos estos ribosomas que son estructuras no membranosas formadas por proteínas y ARN ribosomal. Están compuestos por dos subunidades, una menor o pequeña y una mayor o grande. ¿Ya? Este va a tomar la información que provenga del ARN y va a formar las proteínas o va a formar esta cadena peptídica, esta cadena de aminoácidos que pasaría a ser la proteína. ¿Ya? Y luego tenemos los retículos endoplasmáticos. No sé si... Ah, sí, les puse la imagen. Acá nosotros vemos el núcleo, ¿cierto? El núcleo, nuestra carioteca, los poros por donde sale la información genética en forma de ARN y tenemos los dos retículos endoplasmáticos. El rugoso, que si ustedes lo ven, se ve rugoso porque tiene estos puntitos y estos puntitos no son nada más ni nada menos que ribosomas. Y vemos este segundo saco, esta segunda unión de sacos alargados, que sería el retículo endoplasmático, que no tiene estos puntitos, no tiene estos ribosomas, que llamaríamos el retículo endoplasmático liso, que es el encargado de producir los lípidos. ¿Ya? Entonces, el retículo endoplasmático rugoso se encarga de producir y exportar los lípidos, está próximo al núcleo y este está asociado a ribosomas. Y el retículo endoplasmático liso está encargado de detoxificar del alcohol, sintetiza lípidos y en el caso de los músculos también almacena calcio. Por ello también se le llama retículo sarcoplasmático los lípidos. Y este tiene una ubicación más lejana al núcleo y no tiene ribosomas. Si tuviera ribosomas se vería rugoso y ya no sería el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Entonces, el rugoso produce proteínas, está asociado a ribosomas y está más cerca del núcleo. El liso está más lejano al núcleo, no tiene ribosomas y produce lípidos, además de detoxificar de alcohol y almacenar calcio. Y aquí lo vemos nuevamente. En las microfotografías podemos ver que, o estas muestras histológicas, podemos ver que el retículo endoplasmático rugoso tiene una serie de puntitos que serían los ribosomas, mientras que el retículo endoplasmático liso carece de ellas y además vemos como este corte, eh, se me olvidó el corte, me parece que era longitudinal, hace que podamos ver esta secuencia de sacos alargados cortados. Y vamos con nuestra pregunta en donde se me olvidó quitarle la alternativa, pero vamos a ver por qué es B y por qué no son las otras. En una célula animal las enzimas necesarias para la síntesis de colesterol se encuentran vamos a ver el aparato de Golgi. El aparato de Golgi no contiene las enzimas para la síntesis de colesterol, sino que el aparato de Golgi se encarga de empaquetar y modificar las proteínas. La membrana plasmática no tiene las enzimas necesarias para producir el colesterol. El retículo endoplasmático rugoso también está involucrado en la producción de proteínas, en el modelamiento de estas. La carioteca está encargada de envolver el núcleo y tener esta serie de poros para que salga el material genético en forma de ARN. Y la B, el retículo endoplasmático liso, sí tiene las enzimas para producir el colesterol, porque recordemos que el colesterol es un lípido y el retículo endoplasmático liso se encarga de producir los lípidos. Tiene las enzimas para ello, ¿ya?
Y vemos nuestro aparato de Golgi, nuestro querido aparato de Golgi, nuestro gran delivery. Vemos que tiene un montón de esferas alrededor de él, y estas esferas lo que hacen no son nada más ni nada menos que vesículas. Estas vesículas van a servir como medio de transporte intracelular de todo lo que yo quiera. Pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, pueden ser material endocitado por un lisosoma. En las clases anteriores vimos que si es que hay alguna bacteria que puede hacerle daño a la célula, por ejemplo, vamos a hacer nuestro dibujito. Si es que hay alguna bacteria que puede hacerle daño a la célula, lo que vamos a hacer es fagocitarla. Vamos a extender unos bracitos para fagocitar esta bacteria que nos puede hacer daño. Ya, acá tenemos esta bacteria, la vamos a endocitar y vamos a formar una vesícula. ¿Ya? Este material endocitado se va a unir con el lisosoma para que el lisosoma, dentro de esta unión, acá tenemos la bacteria endocitada, se va a unir y vamos a hacer que la bacteria esté dentro del lisosoma. Y el material endocitado, esta bacteria, dentro del lisosoma, la vamos a romper, la vamos a destruir para que pasen a ser, pase a no ser dañina, y esto va a ser gracias a las enzimas hidrolíticas que tiene el lisosoma. Y este lisosoma va a ser, luego de que destruyó todo esto, va a ir al aparato de Golgi y le va a decir, oye, encontré esta basura que era la bacteria, la destruí y tengo esto. ¿Lo puedes transportar? Y el aparato de Golgi le va a decir, sí, obvio, te lo transporto. Y va a meter este material endocitado, este material lisado, que sería la bacteria ya rota, ya inocua, ya inofensiva, y lo vamos a eliminar de forma segura mediante vesículas. ¿Ya? Y estas vesículas se van a mover gracias a el citoesqueleto, gracias a los microtúbulos. ¿Ya? De esta forma vamos uniendo y vamos a hacer que todo esto cobre más sentido, todo esto cobre más sentido en la forma en la que interactúan las estructuras dentro de la célula. Y el aparato de Golgi además no solamente tiene la función de producir vesículas, además tiene distintas funciones como eh, producir este acrosoma, que sería una vesícula especializada para contener el material genético dentro de los espermatozoides. ¿Ya? Además, este lisosoma participa en la formación del fragmoplasto en las células de tipo vegetal, en donde la célula vegetal se va a dividir. Pero ¿cómo la vamos a dividir? Acá vamos a tener una serie de aparatos de Golgi que van a producir vesículas que van a formar una membrana que va a dividir ambas células. Acá tengo un video que va a hacer que grafiquen un poco mejor esta idea. Acá tenemos una célula de tipo vegetal, muchos aparatos de Golgi, y estos aparatos de Golgi, déjeme ver si es que le puedo mejorar la calidad. No, no hay una calidad mejor. Estos aparatos de Golgi van a ir produciendo vesículas que se van a ir juntando en el medio de la célula formando el fragmoplasto. Y esto va a hacer que finalmente dividamos la célula vegetal por esta pared celular que se va a formar a partir de muchas vesículas y se divida en dos. ¿Ya? Esto va a participar en la división celular de las células de tipo vegetal. Y luego vamos a ver este pequeño video en donde vemos cómo va a interactuar todo. Acá nosotros vemos el sistema endomembrana, que es el sistema que reúne la función de los distintos organelos dentro de la célula. Entonces tenemos este material genético en forma de ARN que está unido a proteínas ribosomales, ¿ya? Está unido a ribosomas. Vemos que hay mucha información genética, y acá
vemos otros organelos. Vamos a ver cómo los ribosomas van a producir las proteínas. Deme un momento, está tardando un poquito. Entonces, acá tenemos los ribosomas que están adosados a el retículo endoplasmático rugoso. Y estos ribosomas van a producir las proteínas. El retículo endoplasmático rugoso va a producir el modelamiento de estas, las va a moldear, además de procesarlas. Luego de esto, las proteínas van a ser enviadas hacia el aparato de Golgi. Ahí vemos que se están enviando las proteínas hacia el aparato de Golgi. Y luego el aparato de Golgi le va a dar las últimas modificaciones a las proteínas, le va a unir azúcar en algunos casos, le va a unir lípidos en otros, y finalmente va a producir estas vesículas que se van a transportar por medio del citoesqueleto. Se van a transportar por medio de estos microtúbulos hacia donde estén destinadas estas proteínas. Así vemos cómo se une y se transporta todo, al menos en el caso de esta información genética. Cómo interactúan los distintos organelos dentro de la célula. Y vamos con, de un momento que se me achicó un poco la presentación. Entonces vamos a ver que tenemos nuestro núcleo, ¿cierto? Luego tenemos nuestro retículo endoplasmático rugoso, que tiene sus respectivos ribosomas, en donde se van a producir y moldear las proteínas. Nuestro retículo endoplasmático liso, más externo, en donde se van a producir los lípidos. Y luego el aparato de Golgi, en donde vamos a moldear estas proteínas, también puede recibir los lípidos producidos por el retículo endoplasmático rugoso, perdón, liso, y luego lo que va a hacer es enviar este material endocitado por medio de vesículas hacia donde lo requiera, ¿ya? Básicamente lo que va a hacer es, me llega algo, lo empaqueto y lo envío. Es el gran correo de Chile de la célula. Y en base a esto tenemos nuestra pregunta. A continuación se presenta un esquema de las células de algunas estructuras celulares. Al respecto, es correcto afirmar que, y tenemos nuestro núcleo, nuestro RER, nuestro REL, estas vesículas, en donde podemos tener distintas estructuras, tanto provenientes del RER como del REL, y que van a ir al aparato de Golgi. El aparato de Golgi que va a generar las vesículas, que son el medio de transporte para que puedan llegar a su lugar de destino. Y al respecto es correcto afirmar que uno puede contener lípidos o proteínas. Efectivamente, estas vesículas pueden contener material proveniente del retículo endoplasmático liso como del rugoso. 2. En 2 se sintetizan lípidos. Acá vemos el aparato de Golgi que no sintetiza lípidos. Él produce las vesículas y moldea las proteínas. En 3, solo puede contener proteínas. 3, no, ya que este también puede contener lípidos o material endocitado por lisosomas, material que vino en lisosoma, destruyó una bacteria y le dice al aparato de Golgi, ¿me puedes enviar esto? Y el aparato de Golgi dice, pero claro, y lo envía mediante vesículas. En 2 corresponde al retículo endoplasmático liso, no, este corresponde al aparato de Golgi, ¿ya? Además, si el 2 fuera el retículo endoplasmático liso, también podría producir la síntesis de lípidos, que sería la B. Ambas están equivocadas. Y 1 contiene proteínas maduras. En este caso, en 1 contenemos las proteínas en su estado no primario, pero podría ser secundario, terciario, que van a madurar en el aparato de Golgi. ¿Ya? Eso con respecto a nuestro sistema endomembrana. Vamos a dejar nuestra primera parte de 3 hasta acá y vamos a continuar luego con las otras. Espero les vaya muy bonito y nos vemos en la parte 2. Nos vemos, chau.